Hoy es 7 de enero del año 2021. La liturgia en el día de hoy, la primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21 y capítulo 5, versículos del 1 al 4. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22a. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y halló el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban puestos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impulsado por el Espíritu comienza el Evangelio de hoy, diciendo que impulsado por el Espíritu, Jesús se fue a la región de Galilea, iba enseñando en sus sinagogas y era respetado por todos. Y fue a Nazaret, donde él se había criado, y entró según su costumbre a la sinagoga y se puso de pie para dar la lectura. Lo que Jesús leyó en aquella oportunidad es un texto de la profecía de Isaías, que está en el capítulo 61 y que había sido anunciada aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. En esta profecía de Isaías se había anunciado que había un profeta, que la misión del profeta iba a ser la que estaba diciendo Jesús en este día que entró a la sinagoga. Entonces Jesús en ese momento vuelve a su tierra, a la tierra de Nazaret, donde él se había criado, y les anuncia a estas personas en ese lugar, que es ese lugar de encuentro con Dios, que es la sinagoga, ese lugar santo, y les empieza a anunciar allí cuál era la misión que él traía cuando vino a esta tierra. Allí en ese momento es que Jesús, según el Evangelio de San Lucas, comienza a proclamar cuál era la razón de ser
ese objetivo santísimo que traía para venir a esta tierra. Entonces Jesús está anunciando en ese momento para qué era que él había traído. Y empieza diciendo entonces que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Él está diciendo que él no viene solo, que él no viene por su cuenta, que él no es, a pesar de que tenía su condición de hombre, está anunciando que viene en el nombre de Dios Padre, que viene lleno del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que está sobre él, porque el Espíritu Santo era el que iba a todos los lugares con Jesús a hacer todo lo que él hacía, porque dice impulsado por el Espíritu. O sea, el Espíritu era el que lo movía a él. El Espíritu Santo era el que le decía cómo hablar, cómo actuar. Pero quedaba muy claro en ese momento que él venía en el nombre de Dios Padre. Y empieza diciendo entonces que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Dice, porque Él me ha ungido. En la época de Jesús, el ungir era impregnar, tocar de aceite la cabeza de los reyes. Era un aceite muy costoso y los reyes eran ungidos, pero era solamente a ellos, a los reyes y a los sacerdotes. Entonces, cuando Él está diciendo que Él me ha ungido, está diciendo, yo soy el rey, pero no era un rey como los que conocían hasta ese momento, sino era un reinado diferente. Porque mire, entonces él empieza diciendo, porque el Señor me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? ¿Para qué me ha nombrado rey? ¿Para qué he venido yo a esta tierra? Para anunciar, dice él, a los pobres la buena noticia de que tienen un Dios que los ama, un Dios que siempre está con ellos, un Dios que no los abandona, un Dios que los seduce para que nosotros nos enamoremos de Él y también lo dejemos actuar en nuestra vida. Es un Dios que me ha enviado, está diciendo Jesús, me ha enviado a mí porque Jesús es el Evangelio, es esa buena nueva, es Él el que ha venido para eso, para anunciar a los pobres, a los desvalidos, a los abandonados, a los que no han tenido ninguna oportunidad quizás ante la sociedad, los discriminados. A esos era que venía a anunciarles la buena nueva. Y dice, también me ha enviado, vuelvo a decir, está anunciando, yo no vengo solo, yo vengo porque Dios, el Padre, me ha enviado a mí. Yo no vengo por mi propia cuenta, sino vengo y dependo de Él. Me ha enviado a proclamar, a anunciar, a dar la libertad a los que están cautivos, a los que están oprimidos, a los que están en prisión, a los que están en esclavitud. He venido a libertar a estas personas, a devolverle la vista a los ciegos. Estamos hablando, repito, de una ceguera espiritual. Los que andaban en sombras, los que andaban en tinieblas, los que andaban en muerte. Y Él venía aquí a devolverle la vida, la vista a esos ciegos, a darles la luz, porque Él era la misma luz, porque Él era ese sol que les alumbró y que alumbró en ese momento. Para dar libertad a los oprimidos. Nosotros sabemos que los oprimidos son aquellas personas que el enemigo, Satanás, el diablo, ha tomado posesión de ellas y no las dejan libres, no las dejan libertad, sino que las tiene oprimidas por vicios, las tiene oprimidas por dependencias, por adicciones, por ceguera espiritual, en una palabra. Y venía a darle libertad a esas personas que estaban siendo oprimidas y a proclamar el año de gracia del Señor. Miren qué importante entonces es que nosotros entendamos que Jesús lo único que viene es a darnos libertad, a rescatarnos, a sanarnos de toda clase de enfermedades y de dolencias, a darnos esa verdadera libertad que nosotros tenemos, pero que muchas veces vivimos por el pecado en esclavitud, a devolver la vista a los ciegos porque seguimos en ese mundo de tinieblas, de oscuridad, que es lo que nos vende el mundo. Y Él venía a volvernos
a volver esa vista a los ciegos. Entonces, Jesús es ese rey que viene a implantar en nuestros corazones. De hecho, cuando Él comienza a proclamar, dice: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, cambien esa forma de vivir que han tenido hasta ahora. Han estado ciegos, han estado encarcelados, han estado oprimidos. Cambien, yo vengo a ayudarles, yo vengo a sanarlos, yo vengo a libertarlos, a librarlos de toda clase de opresión, de toda clase de angustia, de dolor, de sufrimiento. Y por eso empieza diciendo entonces cuál era la misión que Él traía. Y empieza diciendo entonces que era ungido, que era un rey, pero no un rey como el que conocían las personas, era un rey que venía a ayudar a las personas más necesitadas, a las personas enfermas, a las personas desvalidas, a las personas que estaban en tristeza, en opresión, en ceguera, en enfermedad, en muerte, etc. Y Él viene a ¿qué? A aliviarnos. Y ese reino de Dios entonces es el que viene porque Dios por amor, Dios Padre nos lo mandó a Él por amor a que nos libertara, a que nos librara. Por eso vino Jesús entonces a rescatarnos de toda clase de tormentas, de dificultades, de situaciones complejas, de escasez, de enfermedad. En una palabra, vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa fue la misión que Él dio, que vino a mostrar que hizo en esta tierra. Y sigue siendo la misión de todos aquellos que como discípulos de Él lo seguimos y queremos seguir aprendiendo de Él. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta que el mismo Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Siendo Jesús el Hijo de Dios, no actuaba solo, no hacía su propia voluntad, no iba donde Él quería, sino era impulsado y guiado por la fuerza del Espíritu Santo. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros que somos personas débiles, que somos personas frágiles, personas que vivimos en el pecado, en la oscuridad? Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y recordemos que cuando a nosotros nos bautizaron nuestros padres y recibimos el sacramento de la confirmación, recibimos al Espíritu Santo. Pero el pecado no nos deja sentirlo y no le permitimos a Él dejarnos guiar, dejar que nos ilumine, porque el Espíritu Santo no obra donde hay pecado. Por esa razón es muy importante que nosotros tomemos esa primera decisión que Dios necesita que nosotros tomemos. Y es que a través del sacramento de la reconciliación, o lo que es lo mismo, el sacramento de la confesión, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, y el Señor en su infinita misericordia, no importa cuán grande, cuánta cantidad, cuán graves sean nuestros pecados, el Señor siempre perdona nuestros pecados, y así podemos entonces sentir la presencia y la guía del Espíritu Santo. Esa decisión es de cada uno de nosotros. Es el primer paso que cada uno de nosotros tenemos que dar. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tener la certeza de que Dios en su infinita misericordia siempre nos guía. ¿Para qué? Para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y podamos ser vencedores y decir así como en la primera lectura, en la primera carta de Juan, dice: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Nosotros podemos vencer al mundo, podemos vencer el miedo, podemos vencer la angustia, podemos vencer la soledad, podemos vencer las dificultades. Ahí van a estar y siempre las vamos a tener, pero guiados por el Espíritu Santo podemos vencer, porque desde el mismo momento en nuestra concepción nosotros somos vencedores. Nosotros ganamos esa carrera de la vida, que fue la cantidad, los millones de espermatozoides que hubo en ese momento, pero solamente uno, que fuimos cada uno de nosotros, logró ganar esa victoria de esa carrera para que fuera concebida la vida de nosotros. Por eso entonces hoy vamos a decirle al Señor: Jesús, tú viniste a esta tierra para darnos vida, y para darnos vida en abundancia, para darnos la verdadera plenitud, la verdadera felicidad, porque el amor de Dios consiste en que cumplamos sus mandamientos y no son una carga pesada. Aunque muchos dicen que seguir al Señor es difícil, es más difícil vivir sin Dios.
Si vivimos sin Dios, vivimos en angustia, en soledad, en tristeza, en abandono, en ruina, en orgullo, en soberbia, etcétera, etcétera. Por eso es que sus mandatos son mucho más ligeros, mucho más fáciles de cumplir. Por eso es que no son una carga pesada, porque como dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es mucho más complejo vivir la vida sin Jesús, vivir la vida sin Dios, vivir la vida sin los mandatos de Dios, sin conocerlos y sin cumplirlos. Por eso es que hoy vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Digámosle: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Te pedimos que aumentes nuestra fe para poder vencer al mundo, porque hemos nacido de ti. Queremos ser vencedores y tener la victoria en nuestra vida. No permitas, Señor, que sigamos alejados y apartados de ti. Gracias porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, y por eso te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos des la gracia del Espíritu Santo. Porque así como tú dices, si nosotros que somos padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hoy, Señor, te pedimos que nos llenes de la presencia del Espíritu Santo. Por eso te damos a ti la gloria, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén